que le han- podíamos cambiar a la gente, cambiar la mentalidad. Perdona para interrumpirte, pero tenemos que empezar ya. Bueno, pues como él me hizo una No, pregunta, pero quería es responderla bien. De acuerdo. Gracias, Miguel. Gracias. Ah, ah, gracias. muy interesante y Silencio, silencio ya. De acuerdo. vale. Bienvenidos a todos a la charla. ¿Me podéis escuchar bien? ¿Me podéis ver bien? ¿Sí? Si me podéis ver y escuchar bien, por favor, si podéis poner un más en el chat. En la parte izquierda, derecha, vosotros podéis ver un chat. Allá podéis escribir vuestras preguntas si tenéis unos. Y al final de la charla, de las puertas abiertas, perfecto, ya puedo ver que me podéis escuchar bien, me podéis ver bien. Contestamos vuestras preguntas. Pues mi nombre es Tatiana, soy la fundadora de Academia Proyector, que es Neuroscience Business School, y hoy hablaremos mucho sobre business, hablaremos sobre el negocio. Pues, a ver, ahora voy a compartir la pantalla. En breve, Academia Proyector. Academia Proyector es una business school de neurociencia. Ofrecemos programas de máster, ofrecemos cursos, programas postgrado, todo para negocio, todo para business. Todos los programas nuestros son programas acreditados. Emprendeduría, business, negocio. Hoy sobre eso. Pues nuestros ponentes. Primero de todo, Philippe Regat, bienvenidos a la charla. Estoy muy Gracias. feliz de verte. Es un emprendedor, presidente de Rotary Club. Y hoy Filipa nos va a dar una visión de un emprendedor a neurociencia, neuromarketing y negocio. Miguel Ángel, bienvenidos a la charla. Hola. De verte también. Un profesor de Academia Proyector, un investigador en temas de neurociencia. Pablo Barrera, también nuestro profesor de Neuroscience Business School Academia Proyector. Bienvenidos, Pablo. Hola. Gracias, Ah, Tatiana. Pablo tiene una pasión especial sobre neuromarketing y hoy nos va a contar sobre todo eso. Pues bienvenidos a la charla. Felipe, me gustaría empezar contigo. Muy bien. Si nos podrías explicar cómo ha cambiado el perfil de emprendedor del siglo XXI y también cómo se cambia el mundo hoy en día. ¿A quién vas a Bueno, contratar, a quién no? Lo más importante, cómo encontrar el trabajo, cómo ser la persona a quien buscan las empresas. bueno, intentaremos resumir, porque esto es súper amplio y no quiero divagar mucho. Si lo hago me cortas, pero de golpe. Ok. Porque tengo tendencia a ser perfeccionista y estropeo una charla. Lo que te puedo decir inmediatamente es que la nueva situación para un emprendedor le ha obligado a cambiar, digamos, las reglas del juego han cambiado. Yo sabes que soy economista, Sí. me he dedicado a la empresa familiar, soy vicepresidente de asociaciones, para que veáis un poco que también pues toco la suerte de ser economista y estar en cargos durante 20 años de asociaciones empresariales, es porque mi curiosidad de saber otras casuísticas pues me permite meterme dentro de empresas como un consultor amateur, ¿no? Como un consultor amigo. No me gusta decir como un aprendiz, perdón, un curioso, porque no lo soy en este sentido, sino que me gusta conocer otras experiencias. Porque claro, cuando pasa una situación como esta, me ha tocado, pues digamos, hacer un poco de recopilador de toda la nueva información, sobre todo, por ejemplo, tenéis que haceros una idea de que las empresas se componen de varias componentes principales, como puede ser por los datos generales, personal, no quiero explicar cosas muy básicas, pero todo el sistema de tratamiento de laboral pues, ha cambiado radicalmente. ¿Cómo? Y pues de entrada las empresas han parado de golpe sin preverlo y algunas pues les ha afectado más de una manera, otras de otra, sobre todo las más internacionalizadas, por ejemplo en mi caso en lo del turismo, pues se han quedado parados de golpe. Y con una idea de que esta crisis, por ejemplo, vamos a hablar ya de cosas muy concretas, de esta crisis es muy temporal.
pues habrá un momento que se va a solucionar, más relacionado o no, como decía Miguel, con una vacuna que puede ser mejor o peor, que puede haber más o menos sorpresas, Vale. pero sabemos que es temporal, pero vamos a tener que tratar la incertidumbre, ¿no? Y, por ejemplo, en este foro, pues un tema psicológico como es el trato de un directivo con el personal, cómo vas a tratar ahora con tus clientes que también están afectados de toda esta manera, pues es todo, no diré nuevo, pero casi, ¿eh? Y de ¿Y a golpe. quién están buscando las empresas hoy en día? ¿Cuál es el perfil a quién están buscando empresas? Hombre, yo creo que las empresas grandes, y ahora estoy colaborando con dos, sobre todo, no sé si se puede decir, pero bueno, con una consultora súper importante de la Diagonal de Barcelona, no sé si alguno los conoce más y sabrá, más por tratamiento personal que por otra cosa, como a veces hablamos algunos. Están buscando una persona que les solucione los problemas y que pueda detectar qué es lo que pasará, como para eso son los economistas, ¿no? Para predecir un futuro incierto, pero ya te lo quieren inmediato Yo ya siempre digo que el 2021, pues a lo mejor acierto algo, puedo ver por dónde va, ¿no? Ya no me gusta mucho decir esa frase del, bueno, depende de lo que pase, ¿no? A mí me preguntas algo y te digo, depende. Si hay la vacuna, pues irá de una manera, si no hay la vacuna irá de otra, si la gente es más valiente, pues trabajará de una manera. El depende hoy en día es vital, demasiado importante y cada uno tendrá que posicionarse en algo que en este caso una mayor, como es una pandemia mundial, le afecte lo menos posible. O sea, si ahora tengo que coger una empresa, tengo que invertir o crear una nueva empresa, buscaré en algo que o ayude a la pandemia, voy a decir una barbaridad porque ya a todo el mundo se le ha ocurrido, desde fabricar mascarillas, que yo lo encuentro ya obsoleto, o sea, ya estará muerto, hasta buscar algo que cuando estemos posicionados pues pueda ser algo muy necesario para funcionar en el futuro inmediato, que claro, ya queremos una inmediatez tan rápida y no veo que hasta mayo del 2021 podamos coger un ritmo de trabajo importante, pues bueno, lo antes posible. Vale, entonces Estar preparados. están buscando las personas que pueden resolver los problemas rápido. Sí, las personas creativas, innovadoras, algo más o menos. Bueno, el otro día cuando tú me llamaste, y yo soy una persona que le gusta leer libros de historia, yo hice lo que digo siempre, el bachillerato científico para no tener que leer mucho ni estudiar mucho, pero resulta que me he dedicado a marketing, a historia y a todo lo que no había estudiado cuando hice pues tanto la carrera como el bachillerato, ¿no? O sea, siempre compensando, gracias a Dios, ¿no? Pero me he dado cuenta, sobre todo cuando lees bastantes libros de la historia reciente y buscando un poco qué pasó en las otras pandemias, que hay mucha bibliografía, me he dado cuenta que podíamos ir más atrás, nos hubiéramos dado cuenta de que ser multidisciplinar como directivo, no hablo de humanismo ni renacimiento, pero bueno, pero tiene algo que ver. Quizás en este momento será lo que cambie en el futuro, ¿no? No va a servir un economista que sabe pues, lo que le explican en la facultad, sino que va a servir pues, un empresario, una persona que no tiene ni que tener una formación académica específica, en el sentido de antigua, reglada sí, me gusta siempre que sea reglada porque significa para mí ordenada, pero no quiere decir reglada antigua, ¿eh? Pero bueno, que sea pues, lo suficientemente flexible, tenga visión de poder utilizar pues, otras disciplinas, desde, no sé, no diré la medicina porque eso me coge lejos, pero sí, por ejemplo, la neurociencia, por eso sabes que estoy muy interesado y estoy muy curioso en todo el tema, ¿no? ¿Por qué estás tan interesado en neurociencia? La gente, mira, en economía yo siempre iba a clases y tal, y luego cuando daba 2 o 3 charlas a abogados, porque los abogados hacen un curso de economía, si hay algún abogado por aquí, pues sabrá que la facultad les daban un curso de economía, yo les explicaba 3 cosas. Les explicaba la elasticidad, que se quedaban locos con eso ya, porque la oferta y la demanda más o menos ya sabían de qué iba, lo habían oído alguna vez. Les explicaba la elasticidad y el efecto furgón de cola. Me gustaba el efecto de furgón de cola y demostración. Alguno que sea académico y profesor sabrán más o menos de qué hablo, sobre todo el efecto demostración. Y les decía, mire, oiga, si usted quiere vender Mercedes,
regálaselo al vecino que venderá en una calle todos los Mercedes del mundo, sobre todo si el vecino es pues, el guapo del barrio, el deportista, el triunfador, ¿no? Y acabarán comprando el Mercedes y si le ponen el más caro, pues irán vendiendo varios tipos de Mercedes. Y me quedaba tan pancho. Con los años, por desgracia, parte de esto se ha ido cumpliendo y irremediablemente durante 30 años la gente pues, ha ido pues, utilizando trucos. Es que no me gusta hablar de trucos porque ya es ciencia hoy en día, ciencia económica, pero trucos para vender y para ofrecer algo que a lo mejor el cliente pues, no lo quería tanto como parecía. Herramientas para vender más fácil a cliente adecuado. Claro, si el marketing puro habla de que tienes que ofrecer un producto que sea demandado, que la sociedad quiera, ya lo hemos pervertido completamente, porque vamos a crear la necesidad antes que el marketing, ¿no? Es que así todo el mundo gana, porque tú me vendes lo que yo quiero y tú ganas porque tú vendes. Y así todo el mundo está feliz, ¿no? Ojalá, ojalá. Pero sí, la gente está feliz comprando. Eso. En sociedades americanas, yo trabajé 10 años para una empresa muy conocida que se llama Best Western, el que está más por América y era una marca muy famosa, después de Coca-Cola, como Miguel ha hablado de la Coca-Cola, yo salía un listado de marcas y ellos cada vez que cambiaban el logo se gastaban una fortuna y hablaban de una cosa que yo había escrito en un papel y decía, pero si hacemos esto, te lo he dicho gratis, vamos a llegar a la misma conclusión, ¿no? Y bueno, cambiaban la corona arriba porque no querían ser más populares. Se lo miraban todo, ¿no? Y se gastaban una fortuna. Y decía, bueno, si lo hacen es por algo, yo soy un junior, ¿no? Y todo lo estaba muy controlado y cada vez que salía algo nuevo iban locos con... antes de Internet, de vender por Internet, era una empresa evidentemente de gestión hotelera, bueno, lo simplificaré un poco, pues ellos contrataron un satélite para hacer las reservas automatizadas de todas las agencias. Ahora se hace con Internet y todo el mundo lo hace. En aquel momento a nadie se le ocurrió. Pues se hicieron líderes del mercado durante mucho tiempo. Explico algo rapidísimo. Claro, al final llega un momento que si eres más curioso, más innovador, pues vas a tener mucha ventaja y bueno, y la gente no sabe por qué. Luego te estudiarán a ti, ¿no? Y preguntarán por qué lo has hecho tú. Pero claro, si no saben el esqueleto de cómo has llegado a ese proceso, pues a lo mejor solo te copiarán y cometerán errores que tú ya has intentado evitar. También. Bueno, extendería mucho, ¿eh? Es un poco largo, ¿eh? Gracias, Felipe, muy interesante. De nada. A ver, hablaremos luego más sobre emprendeduría y tal. Pues, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien. Al comienzo hablé bastante ya y os contaba un poquito lo que a mí en este momento me preocupa y me interesa en estos tiempos agitados de confusión, muy disruptivos, porque vienen tecnologías como blockchain, big data, robótica, automatismos, etcétera, etcétera. Pero el principal problema, yo pongo siempre a las personas por encima de la tecnología y de los procesos, porque sin las personas no son posibles las tecnologías ni los procesos. Algunos piensan que los robots nos van a suplir en algunas cosas, y evidentemente lo pueden hacer mucho mejor que nosotros. Pero quizá en el aspecto de la creatividad, los seres humanos tenemos esa flexibilidad para crear cosas nuevas, para hacer cosas nuevas. Dentro de este mare magnum que son los entornos VUCA tan volátiles, donde aparecen cosas en un momento y tal. Por ejemplo, estaba el otro día leyendo en el Instituto para el Futuro, que es una organización americana sin fines de lucro, la cantidad de aplicaciones que han surgido para que podamos hablar unos con otros a la distancia, no solamente Zoom, sino para que tú, por ejemplo, cuando estás trabajando online, te sientas acompañado. Los estudios que ya se han hecho sobre productividad cuando tú trabajas desde tu casa, los estudios que se han hecho acerca de la innovación. Por ejemplo, se sabe ya en estos primeros estudios que cuando trabajas desde tu casa, cuando es posible en la función o en el rol que tú desempeñas, eres más productivo, pero que la cercanía con otras personas es fundamental para la innovación. Además tenemos, por ejemplo, que en Zoom nuestra
nuestra mirada se cansa. Apple está haciendo cambios en el software a través de uno de los programas que tiene, para que podamos vernos directamente a los ojos, porque nos cansamos, porque no somos capaces de interpretar tan bien. Pues dentro de este mundo tan volátil tenemos un futuro incierto. Sabemos que algún día esto de la pandemia va a terminar. No sabemos exactamente cuándo. Podemos hacer pronósticos. Lo que no podemos hacer es tomar una lámpara como la de Aladino o la de estos magos y hacer predicciones. Las predicciones las hacen los brujos, los pronósticos los hacen los gerentes después de hacer analíticas. Es diferente una predicción de un brujo de un pronóstico. Y los pronósticos en estos tiempos se hacen sobre varias alternativas y nos podemos confundir. Es decir, tenemos que ir a accionar primero antes de hacer cualquier tipo de estrategia, porque dentro de la acción probablemente, en mi criterio, vamos a encontrar caminos que no nos imaginábamos. Y hay una serie de tendencias dentro de entornos VUCA, porque esto va a seguir, porque a medida que aumenta el poder de la computación, en esa misma medida nosotros vamos a tener siempre esa incertidumbre hacia el futuro. El poder de la computación va a permitir, y luego después la computación cuántica, que se hagan cosas increíbles. Ahora ya estamos entregando paquetes por drones, o tenemos coches que son autónomos y se van a conducir por ellos solos. Pero el problema fundamental es, para el futuro sabemos que la gente, por ejemplo, va a tener que cambiar muchísimas veces de profesión, pero va a tener que aprender cosas. Yo me voy a permitir, saqué de una serie de experiencias exitosas, no voy a citar a Amazon, ni voy a citar a Apple, ni voy a citar a Alibaba, ni a Google, porque son bien conocidas, pero hay una serie de experiencias exitosas de las cuales yo me he permitido sacar una serie de tendencias. La primera es: el centro tiene que estar en las personas, por encima de procesos y por encima de tecnología. Segundo, la agilidad de la cual tanto se habla tiene que ser una agilidad reflexiva, sin apresuramientos, porque entonces caes en la impulsividad, y cuando caes en la impulsividad probablemente te equivocas. La tercera es el desmontaje progresivo de burocracias piramidales. Digo de burocracias, la mente del burócrata es la mente del escritorio clerosis, es decir, es la mente de esas empresas que tienen que pasar por muchos estratos y por muchas capas para que se tomen decisiones, entonces no pueden responder ágilmente. Aparte de eso, están configuradas por CEOs tipo faraón y por reinos de taifas o reyezuelos o caciques que están dentro de unos núcleos que no se comunican bien unos con otros, entonces hay un grave problema de comunicación. La tercera tendencia es la de la humanidad. Tomar en cuenta que todas las personas, seamos de donde seamos, del sexo que tengamos, del origen que tengamos, tenemos las mismas capacidades de creatividad. Simplemente los tienen que soltar para que entre en juego la inteligencia adaptativa. La cuarta es la actitud de propietarios de los empleados. La pregunta es: ¿cómo tú generas que mis empleados sean propietarios? Permíteles hacer cosas. Yo creo en la libertad y en la dignidad humana. La otra tesis, cuando tú estás sentado en la jerarquía, oye, es que puedo perder poder, es que yo solamente soy... Pero hay ejemplos, que yo voy a citar al final, sumamente exitosos. La otra es la mentalidad dirigida al cliente. El centro en el cliente, la neurociencia nos puede ayudar muchísimo, y Pablo, que es un especialista y un gran experto dentro del campo de neuromarketing, sabe que con las herramientas, el fMRI, el electroencefalograma, etcétera, etcétera, el electrocardiograma y toda una serie de cosas que hay, la resonancia magnética, en fin, nos pueden ayudar, el eye tracking, nos pueden ayudar a entrar mejor en esa mente del cliente. Aparte de eso, que la neurociencia para mí no solamente son estas herramientas, las neurociencias aplicadas toman lo mejor de la psicología, de la sociología, de la antropología, de la biología y de la química, en todos los conocimientos que pueden aportar algo sobre la mente y sobre el cerebro. Decía el señor... Dime. ¿Puedes dar una definición de neurociencia en una frase? Sí,
Neurociencia es una disciplina, como decía Mario Bunge, un famoso epistemólogo, es una disciplina que explica lo que está ocurriendo en el cerebro o mente, que yo la considero una proyección del cerebro. Este famoso epistemólogo argentino que murió, creo que era argentino, hace poco tiempo, la definió de esta manera: la psicología describe, la neurociencia explica, y cuando tú puedes de alguna manera explicar cosas como la percepción, como la atención, como la sincronía entre los seres humanos a través de las neuronas espejo, como las emociones cuando se hacen conscientes se convierten en sentimientos, como todas estas cosas que forman parte de la neurociencia pueden ayudar a la gente a explicar todo esto que yo estoy hablando de los ambientes de la gestión. Es decir, necesitamos algo que nos explique por qué Juan o por qué Pedro reacciona de esta manera o reacciona de la otra. Cuando tú entiendes esto y lo puedes explicar de una forma sencilla, tú vas a tener una ventaja cualitativa sobre... Obviamente, se está presentando un grave fenómeno, yo lo quiero denunciar aquí. Primero, personas que utilizan el término neuro, sin tener idea de lo que están hablando, primero. Y segundo, que nos tratan de meter en un paquete. A mí en un programa de radio me dijeron: pero Miguel Ángel, explícame cómo la neurociencia es diferente, un plan de marketing de neurociencia de un plan de marketing normal. Pregunta para mí totalmente estúpida. Es decir, para hacer un plan de marketing todos lo hacemos de la misma manera. Es decir, la neurociencia explica una serie de cosas a nivel cerebral y, si tú quieres, a nivel mental. Bien, pero... Última pregunta sobre el tema. Dime. ¿Es tan importante hoy en día para un emprendedor estudiar neurociencia, neuromarketing, neuroventas? ¿Quién es el neurolíder? Estamos hablando un poquito de liderazgo. Acuérdate que para mí los líderes son aquellas personas que catalizan el cambio. En mi libro sobre neuroventas, yo hablo de 8 principios que de alguna manera pueden ayudarte a vender mejor. Y estos principios, estos 8 principios, están basados en conocimientos científicos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el mecanismo del placer. ¿Cómo tú puedes lograr que una persona sienta placer? A través de la publicidad o a través de tu discurso. ¿Cómo tú puedes empatizar a través del conocimiento del lenguaje facial, por ejemplo? Paul Ekman es famoso por esto. O del lenguaje corporal. O cómo debes de utilizar tu tono de voz para de alguna forma llegar e impactar en las personas. La neurociencia cubre una serie de campos y se pueden aplicar perfectamente a las ventas. No quiero hablar mucho de esto porque si no, no voy a vender libros. Pero en mi libro está esto y en el curso nosotros en los máster hablaremos de esto. Si me lo permites, no quería quedarme en la mitad de lo que estaba diciendo de las... Para interrumpirte. No, al contrario, me encanta esto, pero es que me quedé en una parte que a mí me parece interesante. ¿Por qué? Porque aquí hay empresarios, y yo también lo he sido, yo he sido pequeño empresario, he formado parte de multinacionales, pero nos interesa al núcleo de emprendedores, porque al final el emprendedor o va a emprender con una empresa o va a emprender dentro de la empresa de donde está, con sentido de propietario. Entonces, se habla de empresas con equipos autoorganizados y autogestionados. Es decir, tienes que empoderarlos para que ellos tomen decisiones inclusive sobre selección de personal, evaluación de personal, decisiones sobre presupuesto, decisiones sobre estrategia. Y tú comportarte como un coach o como un mentor. Bien, meritocracia. Se está pasando de la democracia y de la autocracia a la meritocracia, es decir, al líder que se hace líder colectivo porque tiene una experiencia y tiene unos méritos y tiene una credibilidad. Diversidad, ya dijimos. Trabajo a distancia, ya lo dijimos. Información compartida. En las empresas de tipo jerárquico, burocrático, la información escasea.
La gente en los diferentes silos no se comunica bien. La información, en una época donde se necesita agilidad, tiene que estar disponible para todos. No tenemos que tener temor. Cuando tú haces todas estas cosas, la gente se siente que tú la tomas en cuenta. Ahora digo yo, ¿la formación la estamos haciendo bien de liderazgo? Y digo, a medias, a medias. Y en el camino dejé los valores, pero si el líder tiene que ser el catalizador del cambio, yo no entiendo por qué simplemente, y si es asunto de todos el cambio, y es de lo que se quejan los empresarios, que citanito, fulanito no hacen las cosas, es ¿por qué solamente a veces formamos en blockchain, en Internet de las cosas, en Big Data o en habilidades blandas y no los enseñamos a buscar oportunidades de negocio, a cambiar modelos de negocios y a ser agentes participativos del cambio total de la empresa? Cuando nosotros logremos, y esto va a llevar años, profesionalizar el liderazgo, cuando nosotros formemos a los líderes de una manera diferente, que es lo que pienso que la Academia Proyector quiere, en ese momento nosotros vamos a ser instrumentos para el cambio y no estratificar la formación para el liderazgo entre los altos líderes, que son líderes de la organización, los medianos que lideran el negocio y los menos importantes, según ellos, que lideran equipos. Si nosotros logramos involucrar a toda la gente que sienta la empresa como una familia, en ese momento las cosas van a funcionar. Pero como me preguntabais, yo quería dejar claro cuáles son estas empresas de muchísimas que hay, que hacen ventas billonarias, no millonarias, sino billonarias en dólares. Yo, por ejemplo, tengo aquí mi chuleta. Una vez dije chuleta en Bogotá y la gente me miró raro. Aquí en España, pues es un apunte. La empresa Burgos, una empresa holandesa en el campo de la asistencia sanitaria, con este tipo de sistema de algunas cosas, que empezó con un equipo de 10 enfermeras con 10 equipos de 10 enfermeras, hoy tiene aproximadamente 850 equipos y 11.000 enfermeras y 4.000 ayudantes. Empezó en 2006 y a la fecha de hoy tiene esto. Burgos le ha ahorrado a la sanidad holandesa 2.000 millones de dólares. El segundo ejemplo que quiero traer es Nucor. Nucor es una empresa estadounidense líder en la producción de acero y productos de acero. Nucor vende la tontería de 25 billones de dólares al año. Haier es una empresa china que a través de cambiar su modelo de administración ha creado 4.000 microempresas dentro de esa gran empresa y ha logrado ingresos por 38.000 millones de dólares y desplazar a otras compañías tradicionales. No quiero hablar ya de Michelin o de un banco sueco que se llama Suecas Handelsbanken, no sé si lo pronuncia bien, que en 48 años ha superado a los mejores bancos de Europa y tiene tasas de crecimiento superiores y costos operativos muchísimo más bajos. O la empresa Vinci, francesa en construcción, que también vende billones de dólares, que está en 100 países, o Morningstar, una empresa productora de tomates, o Southwest Airlines, una empresa que factura obtiene los ingresos, la mitad de los ingresos que tienen las otras compañías aéreas en Estados Unidos. O Bridgewater es una empresa de fondos de inversión. Pues bueno, estos son ejemplos de empresas que se han atrevido, como decía muy bien Felipe, a hacer cosas que pues, lo demás viene detrás, que se han atrevido a cambiar la estructura o el modelo. Y yo me pregunto si haciendo esto, obviamente tu empresa en tu sector puede ser diferente a otro, pero cambiando un poquito las cosas te puedes adelantar y ser más competitivo y tener gente que permanece contigo mucho tiempo sin altas rotaciones de personal o sin ninguna, como es el caso de Nucor, por ejemplo. Bueno, esto era todo. Hasta ahora. Muchas gracias.
muy completo, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, muy gentil. Gracias. Buenos Ay, ¿y puedes explicar un poco, dar una pequeña explicación sobre el máster de neuroventas, neuroliderazgo? Sí, aquí tengo mis... porque la memoria, decía Teresa de Jesús, es la loca de la casa. Y me perdonáis, sobre neuroventas, habíamos conversado sobre un programa, en la primera parte, que yo pienso que debíamos de hacer, pero esto obviamente está sujeto a discusión porque las cosas van cambiando, es comprender el cerebro y la mente del cliente. Es decir, comprender en líneas generales y de forma muy sencilla el funcionamiento del cerebro. La segunda parte sería la metodología de lo que yo llamo la venta consultiva neurorelacional. Es decir, el vendedor tiene que ser ya un asesor. Y entonces ahí tenemos 4 etapas, que son diagnosis de la necesidad, diferenciación de la propuesta, probar la ganancia y la comunicación cognitiva emocional. Esto. Y luego después tendríamos el proceso de ventas, cubriríamos todo el proceso de ventas, que empieza en una primera etapa que es la de la prospección, luego después viene la etapa de la entrevista, luego después viene la etapa de, yo no le llamo objeciones, no me gusta. Me gusta contraargumentos, porque antes, ¿sabes? En la venta antigua era, a ver, a quién tú le ganabas, a ver a quién tumbabas, a quién le torcías la nariz o la oreja o le dabas una patada en los testículos. No se trata de eso. La venta se trata de que tú congenies con la persona. La cuarta parte sería influencia y persuasión sugestiva, después vendría comunicación corporal, comunicación verbal, organización personal y de la administración del tiempo y potenciación energética con ejercicios de mindfulness y mental toughness. Esto sería en cuanto a ventas, pero con algo muy importante, es decir, tomando en cuenta la parte de la venta digital, que estaría intercalado en todo esto porque estoy hablando de un programa de la venta personal o la venta a la industria, donde había otro programa que era el de Neuromarketing On-Off, y en el Neuromarketing On-Off se habla de la venta digital. Esto sería lo que yo podría decir por el momento. Perdóname que me haya remitido a estos papeles, ¿no? Gracias, Miguel Ángel. De nada, muy amable, gracias. Felipe, ¿tienes alguna pregunta, Miguel Ángel? ¿Cómo te ha parecido lo que acaba de decir Miguel Ángel? Me ha parecido estupendo, me ha parecido estupendo. Lo primero, cuando te vi a primera hora dije, caramba, qué guapa, ¿no? Y lo digo en público, estupenda. Y luego después, cuando oí a Pablo, vi en él una gran cualidad, querer escuchar a una persona. Yo, por regla general, soy un poquito hablador. Y luego después con Felipe, captar la profunda humildad de un hombre que ha sido un empresario destacado y que habla, pues, de eso, del día a día, de lo que él siente. Eso supone un aprendizaje muy grande para alguien que tiene 2 orejas y una sola boquita. Quisiera darles las gracias a todos. También veo que en la pantalla está Carlos Pat se está escuchando. Y veo que hay otra serie de personas, Henry, la señorita Crinos, María, Pedro, Roberto Arriaga, José Antonio, que es mi amigo de Asopress, y, en fin, y otras personas que quizá no puedo ver. Darles a todos las gracias por la paciencia de haberme escuchado. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. ¿Tienes algunas preguntas a Miguel Ángel? ¿Quieres preguntarle algo sobre liderazgo, líderes de...? Sabe de muchas cosas. Es que es complicado empezar y no monopolizar. También me gustaría oír a otras personas. Entonces, Vale. no, por Pues, curiosidad, porque podría estar escuchando a Miguel pues un par de días, ¿no? Porque veo que es un pozo de ciencia inacabable. Además de ciencia moderna, es que moderno, ¿qué es moderno? Gracias. Pero moderno, nuevo, no sé cómo decirlo. No sabría explicarlo todavía. Pero lo que explica es novedoso, ¿no? Por lo menos, o novedoso para mí. Que yo soy un empresario un poco clásico, aunque empecé muy joven, ya llevo 30 años, y cuando yo voy a dar cursos, el más moderno soy yo, porque hablo con gente todavía más mayor.
y cuando les hablas de marketing se quedan en el gratis tú, garantía y nuevo, ¿no? Y, no sé si me ha explicado, ¿no? El que se hace marketing sabe de qué hablo. Entonces, Felipe, te explico por qué te pregunto a ti, porque el objetivo de esta charla es explicar por qué hay que estudiar neurociencia si quieres crear una empresa, si quieres trabajar en cualquier empresa, para qué hay que estudiar neurociencia, neuromarketing, neuroventas, si quieres ser un emprendedor. Y te pregunto a ti, tal como eres un emprendedor con gran éxito, pues, digamos, bueno, este punto, lo explicamos bien, ¿ya vas a hacer el curso o no? yo creo que sí, pero bueno, pues, desgraciadamente la situación actual de la economía me ha dejado un cierto tiempo libre que no tengo normalmente, y eso es una gran oportunidad. Primero, para hacer cosas que a mí me apetecen, que no he podido hacer. Hoy tenía una reunión con el personal y estaban un poco preocupados porque vamos a hacer un ERTO la próxima semana temporal, porque sabéis que en el sector turístico, pues a la que ha primado la fábrica, la industria, pues nos han dejado un poco así como en calzoncillos, con un cierre generalizado, sobre todo los que somos internacionales, y no nos queda más remedio que hacer esto. Y alguno había preocupado, diciendo, bueno, de momento vais a cobrar, no mucho, pero vais a tener una gran suerte, que vais a tener un tiempo libre que no habéis tenido en años, sobre todo los directivos, ¿no? Y aprovecharlo, será corto y luego lo añoraréis, porque aunque me pagarais como jefe para poder tener el tiempo o me pidierais una excedencia, a lo mejor no os la podría dar porque bloquearía una estructura de una empresa pequeñita como la nuestra, ¿no? Y esto lo he repetido, por desgracia, durante un mes y medio y ahora me lo voy a aplicar a mí, ¿no? También voy a hacer lo mismo. Lo que es curioso, sí, lo que es curioso es que la gente se ha dedicado mucho pues, a leer, a ver películas, a ver libros, a no sé qué, pero posiblemente lo que podían haber aprovechado durante este tiempo es haber estudiado, tampoco lo sabían, ¿eh? Ahora sí que es un momento, creo que te lo comenté un día, Tatiana, así un poco de pasada, quizás después de haber ya visto no sé cuántas series, tantas películas y perder el tiempo de una manera miserable, que eso parezco mi padre que me lo dice hace 20 años, pues ahora sí que realmente pueden hacer cosas, ¿no? O pueden satisfacer pues, curiosidades, sobre todo empresariales, y yo soy un empresario y quiero que las empresas funcionen, no siempre que ganen dinero. A mí me gusta que trabajen pues, a medio plazo y me gusta ver qué pasará en el 2025 y me siento más tranquilo. A lo mejor puedo renunciar a beneficios un año, pero quiero que en el 2025 tenerlos. Y eso es una dinámica que solo se consigue pues pensando, ¿no? Y el pensar es un concepto muy amplio, ¿no? Por eso os he hablado así rápido, que cada vez que estoy leyendo libros de historia me lío más con temas de humanismo y demás, porque al final nadie les creía, nadie les hacía caso, pero al final son los que triunfaron, ¿no? Y fue así. Y la historia es así, y lo repito, y te lo dije a ti para animarte un poco también el otro día, que al final todo lo que es nuevo, bien hecho y con buenos profesionales y con gente con toda la voluntad del mundo por delante, con los errores que se puedan cometer, evidentemente, y mil cosas que pueden pasar, al final es lo que tira hacia adelante, ¿no? Eso es. No, estoy 100% de acuerdo contigo. 100%. A ver, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tatiana? Vale. Un gusto escucharte, escuchar a Miguel Ángel y a Felipe. Muy Vale. interesante todo lo que han Sí, dicho. sí. Muy interesante. Mira, otro día estuvimos hablando contigo sobre, tú eres un emprendedor también y eres un profesor de neuromarketing. Y otro día me estuviste explicando una historia muy interesante, cómo neuromarketing te ayuda en tus negocios. Entonces, si puedes Ah, contarnos sí, sí. sobre eso. Sí, claro, Tatiana. Bueno, pues a ver, el tema del neuromarketing, a ver, yo me considero una persona curiosa. Ahí Ujú. sí, yo creo que un poquito en contra de lo que hablaba Felipe antes. Yo sí soy curioso, metido y tal vez hasta irresponsable. Y bueno, esto me ha llevado a tomar decisiones un poco drásticas durante mi carrera y meterme en esa gran aventura de comenzar empresas y a ver cómo, cómo se quiebra uno y volver a arrancar. El tema es que originalmente yo soy diseñador de producto y cuando las escuelas de diseño enseñan a desarrollar un producto, comienzan por problemas, ¿sí? Bueno, pues vamos a buscar cuál es el problema. Y originalmente, o al menos en los primeros años, comienzan los problemas de usabilidad.
Es decir, cómo un producto puede mejorar, la gente cómo adapta el producto, cómo las empresas diseñan unas cosas, pero los usuarios la usan de una manera diferente. Entonces esto me ha hecho ir más en profundidad en saber qué es lo que la gente realmente tiene en mente, en la cabeza, cuando compra, cuando usa, cuando regala, cuando circula por un espacio comercial, etc. Y ya en ese punto el tema de la usabilidad comienza a ser, aunque el eje y la base de las decisiones, comienza a ser un poco simple. Y el tema de entrarnos en la mente de las personas comienza a ser mucho más sustancioso y más interesante. Entonces, desde el producto, luego nos enseñaban en la facultad de diseño a pensar cómo el producto se relaciona con sí mismo. Y luego el producto cómo se relaciona con las personas. Y luego cómo el producto se relaciona con el espacio. Y eso hace que toda la disciplina de crear se vuelva un sistema enorme en el que muchas cosas comienzan a influir en la creación. Entonces, ahí, ya cuando llegamos a ese nivel, la creación yo creo que tiene una responsabilidad muy grande. Y ahí Miguel Ángel estaba mencionando algo altamente interesante, que yo creo, estoy completamente de acuerdo, lo comparto completamente, es el tema de que las personas son el centro, el origen y el objetivo de la innovación y de todas las empresas. De ahí desde donde parte la información, tal como más o menos lo he descrito. Y hacia ahí es hacia donde tiene que llegar el impacto de lo que nosotros creamos. Entonces, si queremos hacer ese impacto en la gente y hacer que lo que produzcamos genere realmente un cambio, que es lo que las empresas, los emprendedores tienen que visualizar, ¿sí? De qué nos ganamos con crear productos y servicios que no tienen ningún impacto en el mercado, en la sociedad o en la empresa. Nada. Entonces, o creamos productos únicamente se están diferenciando o creamos productos innovadores. Y la innovación ahí entonces, ligada con lo que tenemos que entender de las personas, nos obliga a conocer la gente que piensa. Y lo que pasa muchas veces, y es muy interesante, porque las personas normalmente no tomamos decisiones por nuestra cuenta. Creemos que somos autónomos en decidir lo que queremos comprar. Creemos que somos libres porque podemos decidir, pero realmente no lo somos, porque nuestro entorno es el que al final está decidiendo por nosotros. Es decir, aquí todos estamos comprando cosas que en el pasado lo vimos, lo recordamos, alguien que admiramos lo compró antes, lo usa, y todo esto queda en nuestra mente y queda almacenado en la memoria. Entonces ahí en esa memoria es donde tenemos que llegar y tal vez si pudiéramos abrir como un huequito, poner una luz y averiguar qué es lo que hay en esas memorias de las personas, en esos recuerdos que nos favorecen para poderles vender. Y cuando nos compren, generar ese cambio que nosotros queremos hacer. Entonces, me gusta mucho conectar todo el tema del sistema neurológico con lo que podemos hacer innovando, entendiendo la innovación como el cambio que genera un producto o un servicio en el mercado a través de una tecnología o del conocimiento del consumidor. Porque en el marketing tradicional, etcétera, nos han enseñado que hay que buscar necesidades, o como en las escuelas de diseño, cuál es el tal problema. Pero sobre las necesidades hay además los deseos, ¿sí? Lo que yo quiero comprar porque se lo vi muy bonito al vecino. Lo que realmente puedo comprar, porque mi capacidad pues me lo permite o no me lo permite, pero es tan superficial
que después comenzamos a ver, la gente adopta el uso de las cosas de maneras diferentes. Entonces, ¿es porque lo necesita? ¿Es porque lo quiere? ¿O realmente porque muy en el fondo hay una falta o hay un temor o hay una especie de agonía? Y creo que todo esto se relaciona bastante y veo que hay una oportunidad grande en lo que eh, he pensado en nombrar como el negocio del miedo. ¿Sí? Mm, Entonces ¿por qué? ¿Por qué? hay un miedo general hoy, Hoy en día más. hoy en día más que nunca. Hay un miedo general y ese miedo que se está poniendo mucho en la superficie de las personas. Lo ves cuando medio alguien estornuda en la calle, hoy en día es completamente prohibido. Entonces hay unas prioridades de autodefensa que son muy visibles. Y si nosotros pudiéramos encontrar esos miedos en las personas, seríamos más eficientes creando empresas, seríamos más eficientes creando productos y finalmente crearíamos esos cambios que requieren la innovación. ¿Y eso cómo lo logramos? A través del estudio de la ¿Y mente de las... innovación con neuromarketing, cómo van? ¿Por qué hablamos ahora sobre innovación ya? Mira, Tatiana, yo pienso que la innovación ha sido un poco malentendida en el mundo. Ujú, La innovación se trata, al menos a mi manera de entenderla ujú, a través de mi carrera, es el cambio que podemos producir. Si no podemos producir un cambio con un producto o un servicio, ahí no hay innovación. Y ese cambio lo vemos reflejado en las personas, en cómo mejoramos una sociedad, cómo mejoramos una economía, cómo mejoramos incluso un proceso productivo, un proceso empresarial. Y estas cosas están vinculadas directamente con las personas, ¿sí? Porque vale. la mejora tiene que verse en las personas. Entonces, si queremos mejorar la vida de las personas a través de la innovación, tenemos que entender de una manera más fácil, con nuevas técnicas, qué es lo que la gente tiene en la mente. Y por eso me parece tan importante los cursos que ofrece la academia, que Ujú. más eh, asignaturas se ingresen en los programas educativos profesionales, que las empresas y los faraones que menciona Miguel Ángel se concienticen de que la innovación tiene que verse desde ese punto de vista y no solamente superficial, como hacer un producto nuevo que compite porque es diferente, pero cuál es el real impacto que eso está generando. Entonces, ese es el vínculo que genero a través de la neurociencia y la creación, la creatividad para la innovación en las empresas y en cualquier otro departamento. Entonces, de ahí la importancia. Vale, interesante. Y Ese es mi punto de vista en general. Y ahora que estamos en este momento coyuntural disruptivo, muchas personas perdiendo su empleo o teniendo el tiempo que Felipe dice que la gente va a tener, pues tal vez, no sé Felipe qué piense, tal vez algunos de tus empleados al final de todo el ERTE va a decir, bueno Felipe, pues hasta luego, gracias porque gracias a este tiempo tuve una idea y voy a emprender mi negocio y tal vez seré tu competidor, también puede ¿no? ser, Felipe, ¿qué opinas? Que yo contraté gente que ya había triunfado o fracasado en sus negocios. Esta realidad que tú estás diciendo, a mí ya me ha pasado. Entonces, yo he potenciado que trabajadores y colaboradores estrechos míos, evidentemente los había contratado porque veía sus valores, emprendieran con sus propios negocios. En mi caso, pues fue un restaurante o montar sus inquietudes y estar preparado para recogerlos cuando hubieran fracasado, porque realmente no es tan fácil triunfar en los negocios, sobre todo a veces no por falta de voluntad, sino por un tema, por ejemplo, ahora yo siempre digo, y cuando me preguntan cómo hay que solucionar esta crisis, es conseguir el máximo dinero posible, si tu negocio es bueno, evidentemente, y aguantar. O sea, es un problema de liquidez. Lo demás es casual, ya se solucionará porque ha venido y bueno, cuando se vaya, pues, pero el que quiere triunfar tiene que tener liquidez. Pues es una tontería, pero es que es muy básico De y acuerdo. se puede conseguir. Pues en este caso, pues lo mismo.
Cuando triunfaron y veo que ya pues fueran, pues los ayudo, colaboro y intento que no sean mi competencia, porque en el fondo hemos tenido un trato personal, como decía, las personas son muy importantes y que batallen con otro y seamos un núcleo duro no diré clúster, pero es porque somos pocos, pero sí ser un grupo que nos ayudemos. Yo siempre digo que lo mejor que he sacado de ser vicepresidente del gremio, primero es haber conseguido no ser presidente, porque con 30 años lo fácil es que por eliminación o por antigüedad te nombren un día, y aunque tengas el liderazgo necesario no es suficiente. Y la segunda es crear un ambiente de gente que en lo privado y en lo profesional nos ayudamos mucho. Y en esta crisis ha sido espectacular y ha sido... Por eso cuando me dices, cuando un colaborador triunfa, bueno, pues me alegro por él, espero que no compita conmigo, porque has enseñado muchas cosas, yo intento ser didáctico con mis colaboradores. Y la segunda, que si fuera a casa, pues lo tengo fiel y le digo, ¿qué? ¿Vuelves otra vez a poner? Dice, no, ni hablar. A lo mejor hacemos algo conjunto nosotros y yo gano un poco más de dinero porque yo creo mucho en la remuneración variable, ¿no? Estoy muy en contra de los convenios colectivos porque he tenido que negociar muchos y solo veo que beneficia a aquella parte menos interesada en colaborar y promocionar la empresa o innovar, ¿no? Y lo digo con mucha tristeza, porque también le veo muchas ventajas al convenio, por ejemplo, ¿no? Este sistema, para mí, obsoleto de trabajo, quizás es más seguro y más justo en algunos casos, sobre todo, pero a nivel profesional, empresario, es terrible, ¿no? Son terribles. Pero bueno, lo que tú dices, cuando la gente se forma, tiene dos... Me parece que Miguel lo ha comentado y esto se me ha quedado bastante, ¿no? Tiene dos formas de emprender. O independizarse y volar, que yo lo he visto, o me quieren emprender, porque es que me está pensando una cosa que me pasó ayer, o quieren emprender dentro de tu propia empresa y te dicen, oye, déjame decidir esto. Ya sé que es una salvajada, pero déjame ponerlo. Y bueno, o emprender dentro de la propia empresa, ¿no? Cuanto más pequeña es, pues más experimental es todo. Cuanto más grande, pues el proceso burocrático te puede cortar las alas, ¿no? Bueno, es así, ¿no? La Felipe, formación te permite escoger. Dime. estás dirigiendo el hotel durante ¿cuántos años? Muchísimos, ¿no? Sí, claro. Es una empresa familiar. Yo tuve la mala suerte, he tenido dos malas suertes que me han ayudado a llegar aquí con una cierta tranquilidad. La primera es tener un padre que ha sido olímpico, ha sido una persona que venía del mundo del deporte y con una disciplina muy férrea, que además ya era heredero de una persona también pues muy metido en el deporte. Eran personas que creían que el deporte era una, y es cierto, una forma de llevar las empresas a nivel mental. Yo he tenido la experiencia con un deportista muy famoso que me ha dejado, ha sido como un lujo, ¿no? Porque era el hermano pequeño de un amigo mío, me ha dejado participar en su triunfo y ha triunfado. O sea que mentalmente se puede condicionar muchas cosas. ¿Durante cuánto tiempo eres el jefe? ¿Cuántos años? Bueno, yo por eso digo que mi padre empezó con 17 años y a mí cuando acabé la carrera, incluso antes ya estuve trabajando, me dice, bueno, Vale. oye, tú, ahora ya para ti, ¿no? Pero, coño, Vale. tampoco hace falta, ¿no? Tan de golpe, ¿no? Porque él estaba como esperando ya para hacer otras cosas, ¿no? Una persona Claro. que además era ejecutivo de una multinacional importante y el negocio familiar lo cuidaba como una generación, digamos, como un tema histórico, un tema de responsabilidad familiar, pero estaba deseando que yo llegara ya y me hiciera cargo, ¿no? Entonces, pues Pero te mira, quiero era preguntar, 30 años, 30 años. 30 años. Vale, el cliente del hotel hace 30 años y el Sí. cliente del hotel hoy en día. ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué notas? El perfil de este cliente. Hay muchos. Hay muchos y además, yo siempre digo una cosa y que lo decía un poco en broma desde el principio, pero que ahora la broma me ha vuelto. Tengo trabajadores conmigo, hoy estaba firmando la jubilación de uno, que ya estaba cuando yo llegué. O sea, la mayoría de mis colaboradores llevan 20 años conmigo. Alguno incluso vino de otros departamentos y cuando llegaron conmigo ya llevaban 5 o 6 años más de los que yo llegué. Y son relativamente jóvenes, 55, 60, bueno, están en un buen momento, físicamente están muy bien.
Y bueno, hoy he firmado una jubilación que me ha dado mucha pena, ¿no? Ujú. Y lo que te quiero decir es que, claro, Es que te explico por qué lo pregunto, porque desde mi punto de vista, por ejemplo, en el sector nuestro, el cliente hace 20, 30 años, no querían las cosas ya, ahora, rápido, sí, hombre, ¿sabes? Que esto... quieran todo ahora ya, los cambios, todos los productos que sean aquí y Pero mira, ahora. en mi sector empezó, las reservas se hacían por carta de un año para otro. También los periodos de estancia, claro, también era más difícil, eran más largos. Ahora estás hablando de un 4%, por ejemplo, si antes la estancia era de un mes, ahora pues son de 4 días de media. O sea, ya esto ya te lo cambia todo. Antes Ujú. las reservas hacían con 6 meses de anticipación, ahora pues mira, este puente lo vamos a hacer en 4 días de anticipación media. O sea que imagino, tiene su lógica, que es lo que te decía un poco. Siempre les digo, cada año es diferente, no intentéis ser repetitivos. O sea, hay unas cosas básicas que se van a repetir porque hay que normalizar, hay que sistematizar para evitar, pues no sé, el error, pero Ujú. solo es una parte, es una pequeña parte que sirve para, digamos, los menos bendecidos. Quiero ser muy bueno con esto porque todo el mundo tiene sus características buenas y malas y no tenemos que ser todos iguales, tenemos que ser complementarios. Por eso no quiero entrar un poco en eso, porque es injusto, que a lo mejor el malo soy yo, que los vuelvo locos. Y, claro, y ellos hacen una buena base de la empresa para que luego funcione de verdad. Y yo pues los mando y soy libre, ¿no? Pero siempre les digo, cada año es diferente. Y este año me decían, jefe, se ha pasado, que es demasiado diferente. Entonces, la verdad es que siempre ha sido diferente y por mucho que yo me he emperrado a intentar conseguir y aprovechar cosas buenas del año pasado, pues sirven un cierto tiempo, pero el cliente va mucho por delante porque quiere cambiar, porque el cambio forma parte de nuestra mentalidad, nuestra psicología, y todo lo Claro. que es bueno un año, pues el año siguiente a mí no me gusta, o todo lo que a mí me gustaba el año pasado, o estar pues un mes leyendo y viendo cosas que yo casi no veo en la televisión, pues viendo la televisión un mes con el coronavirus encima, pues al cabo de un tiempo es que ni se me ocurre verla, porque no me divierte. Es que yo creo Eh, que antes nosotros como emprendedores tuvimos, por ejemplo, 2 años, un año para hacer el cambio, tuvimos más tiempo. Ahora con ayuda de las redes sociales, con la época de digitalización, de todo eso, ah, tenemos que hacer cambios ya, hoy en día. Por eso hablamos ahora sobre herramientas de neuromarketing, neuroliderazgo para ser más rápido, más productivo, para llegar a la cabeza las personas. a mí Yo me no. hubiera gustado ser, aparte de hacer económicas, si ahora estudiar una carrera, yo hice parte de Derecho porque pensaba que en aquel momento era lo... Pero yo ahora hubiera sido psicólogo. Y si me hubieras dicho manipulador de mentes, porque yo hubiera estudiado psicología para manipular la mente y hacer mi santa voluntad, que luego no me hubiera servido de nada porque hubiera estado solo en la vida, ¿no? Pero para que las cosas van muy rápidas y todo el mundo quiere hacer su voluntad, hay un egoísmo muy grande. Hay un egoísmo muy grande en muchas cosas y eso forma parte de nuestra sociedad y cuando vendemos productos o yo vendo experiencias, ¿no? Siempre se decía que vendía usted una habitación, tengo hoteles y tengo una agencia de viajes, restaurante, y decía, usted vende una habitación y la habitación tiene que estar perfecta y tal. Bueno, sí, esto está claro, pero como usted no se lo pase bien en el hotel o en el restaurante no va a volver, aunque yo lo haga perfecto. Entonces, y ya estamos en la fase 2, o sea, ya no se vende experiencia, sino que se vende experiencia y la sorpresa, ¿no? Tengo que sorprenderle. Y eso cada vez es más difícil, ¿no? Y posiblemente, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues espero que la neurociencia me dé una respuesta, porque ya no sé cómo sorprender a la gente. Si no es hacer una gran fiesta y dicen, ostras, pero ahí Barra Libre, mire, no se lo esperaba, ¿verdad? Pues ahora fiesta total, ¿no? Pues si no salgo nunca, pues por eso se la ha hecho. No sé, pongo un ejemplo así un poco, que las cosas son sencillas, ¿eh? Queremos ir a cosas complicadas y en el fondo empecemos por lo básico y vayamos subiendo, ¿no? El Pablo, cambio ¿cuál es forma la parte de esto. respuesta? Ayudamos a Felipe. ¿Cuál es la respuesta? No, Neurociencia. es muy interesante lo que Felipe dice con el tema de las experiencias, porque igual como mencionaba antes, era todo funcional, luego era todo estético con el tema del diseño italiano, que en los 80 y tal, y luego la web y todo lo de internet, tal. Y luego las experiencias. ¿Y luego qué? Pues es muy interesante porque
nosotros vemos cosas y resulta que lo que vemos, creemos que lo vemos con los ojos, pero realmente hay una cantidad de cosas que ni vemos, que ni escuchamos, que ni olemos, que ni sentimos con el tacto, la piel, que no solamente las manos, pero sí que nos entran en la mente. Y eso se puede estimular también. Y también podemos hacer que la gente se impresione por cosas y no es solamente haciendo una fiesta o impresionándolos, porque resulta que los sentidos son tan impactantes y tan prioritarios en la toma de decisiones que nos puede sorprender. Solamente identificando cuáles son esas cosas que a las personas les agrada a través de los vínculos del pasado que tuvieron en su educación, en su cultura, en su país de origen. Y si traemos todo eso al punto en el que ofrecemos nuestros productos, experiencias, la cena en el restaurante, el concierto, etcétera, pero sabemos contar con los 5 sentidos, con detalles, entonces ahí sí podemos decir, aquí hay una buena experiencia. No solamente viendo y no solamente poniéndole un aroma, un olor al ambiente para que la gente huela y sienta algo, sino qué es eso que ve, qué es eso que huele, qué es esa temperatura que siente, que todo junto lo relaciona con algo, lo percibe con algo y lo conecta con algo que en su memoria hace una conexión y lo identifica como algo agradable para que finalmente decida. Entonces es complejo, porque ahí ya entrando en los sentidos ya hay una cantidad de variables que, bueno, es mejor tomarlo desde un punto de vista profesional y técnico, ¿sí? Pero las variables son enormes. O sea, darnos cuenta que realmente no vemos, que realmente no escuchamos, hacer consciente los sonidos que hay atrás. Ahora todo el mundo escucha mi voz, pero hay otro montón de cosas alrededor que también nos influencian. Entonces ahí creo que hay que poner un poquito más de atención también. Sí, claro. Miguel Ángel, ¿qué opinas? Vamos a ver, yo quisiera referirme a algunas cosas que oí de Felipe, interesantísimas, y de Pablo. Yo estoy de acuerdo en que tenemos una falla quizás sistémica, no pienso hacer con esto un pecado capital, con los convenios colectivos. Yo pienso que en estas empresas que cité antes, funciona, y es una de las tendencias, lo que pasa es que no quería tampoco extenderme mucho, es la remuneración proporcional a tu esfuerzo individual en los resultados y a tu esfuerzo dentro de un equipo. ¿Sí? Escuché también de Felipe algo que en un artículo puse. En este momento tenemos que tener, pues si pudiéramos hacerlo como estos animalitos que tienen unos ojos que ven para la izquierda y para la derecha, un ojo en la situación actual. Y en la situación actual el problema de muchísimas empresas, indiscutiblemente, es un problema de liquidez. Tienen que recurrir a fuentes de crédito externas y recurrir en función de su credibilidad y de comportamientos que han tenido antes. Por eso que lo aglutinador de las personas y de lo económico a veces es la confianza. Y la confianza se lleva mucho tiempo en ganarla y se pierde fácilmente. Entonces, una trayectoria de un hombre como Felipe, con empresas exitosas y que ha liderado su parcela de la industria, se basa fundamentalmente en la credibilidad de muchos años. Cuando hablaba de su padre, me estaba acordando yo del entrenamiento mental toughness de la gente que hacen los astronautas de la NASA. Yo no sé si los rusos también lo hacen, me imagino que sí, y los chinos también. Y que consta de 4 fases, ¿no? Consta de 4 fases, pero es para entrenar la mente, para que tú puedas pensar, y tiene 2500 años. Cuando tú estás tranquilo, puedes pensar con claridad, Otra cosa que me gustó mucho y que trató Felipe es el de los egoísmos.
En las empresas generalmente burocrático-jerárquicas, porque hay empresas jerárquicas pero no burocráticas, esto es más complicadillo, pero existe también, el problema es que el principal incentivo, aparte del salario y todas estas cosas, es la promoción. Entonces, unos a otros entran en guerras, se gestionan conflictos porque quieren ser los primeros. Yo, el 99% de las empresas en las cuales he trabajado eran eminentemente jerárquicas, a mí me daban mucha libertad en muchas cosas, pero había algunas donde tú cuando decías una idea anti-status quo, no, eso no va. El enseñar a la gente a colaborar, la pregunta es ¿cómo? Y parte desde la selección adecuada de personal que tenga espíritu colaborador, eso se mide a través de unos tests, en las entrevistas también se detecta, y luego después pasa también de que tú crees un ecosistema en la empresa donde a la persona se le enseñe a desarrollarse, a participar. Cuando tú lo dejas participar, él se va a sentir parte de una familia, y los que no se sientan así van a salir. Entonces, es un cambio de mente, de liderazgo, es un cambio que probablemente a mí me digan, tú estás loco, porque pierdes parcelas de poder, estás delegando, pero yo le digo, bueno, y estas empresas que lo han hecho últimamente y que les ha ido tan bien, no necesariamente tú tienes que agarrar el modelo de Haier, o el modelo de Nucor, o el modelo de Michelin, no necesariamente, pero sí hacerte una serie de preguntas. ¿Qué estoy haciendo ahora? Es decir, no solamente la visión de corto plazo de la liquidez, sino de, porque esto va a pasar, como decía Felipe, sino la de mediano plazo. Y preguntarte de alguna manera, ¿estoy haciendo bien? ¿Tengo que hacer cosas diferentes? Es reflexionar, darse un tiempo para reflexionar, salir de lo operativo y dejar un tiempecito para reflexionar y pensar cómo tú puedes rediseñar, y ahí entra lo de Pablo, rediseñar para rehacer. Porque, vamos a ver, de las empresas más famosas del mundo, de estas empresas más conocidas, han salido una gran cantidad de ellas en los últimos años, simplemente porque no se supieron adaptar a los nuevos tiempos, ¿no? Por ejemplo, Kodak es una de ellas, ahora está tratando de reinventarse. Con respecto a Pablo, encantado de escucharte, porque coincido perfectamente contigo de lo que entiendes de cómo, de alguna forma, penetrar en la mente del cliente, y como hay tantas variables, pues tenemos que dedicarle tiempo a estudiarlo. ¿Qué pasa? Que las pequeñas empresas no le hacen caso a esto, y entonces no estudian, a veces salen productos o sacan cosas que luego después gastan mucho dinero y en la práctica no funciona. Está bien que hagas prueba y error, pero prueba y error meditada, reflexionada, no impulsiva, porque ahí es donde te quiebras las piernas y te quiebras los brazos. Y cuando hablamos de deporte, hablamos de capacidades físicas de las personas. La mente y el cuerpo están unidas tremendamente. Dormir bien, hacer ejercicio, comer sanamente e hidratarse adecuadamente hacen que tu organismo funcione mejor y, por tanto, tu cerebro. Bueno, gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Felipe. Gracias. Vale, Pablo, ¿qué tal? ¿Estás de acuerdo? Sí, no, completamente de acuerdo, Miguel Ángel. A ver, son cosas que las empresas pequeñas no tienen acceso, las empresas grandes no tienen tiempo, las más grandes son las que terminan liderando y las demás son las que se convierten en seguidoras. Y así es como funciona y el sistema va en ese sentido. Y sí, estoy de acuerdo en que hay que ensayar, pero hay que ensayar rápido, hay que ensayar que no sea costoso. Ya. Sin errores, mejor. Ahora quería preguntar... ¿Puedo decir una cosita? Perdona, no te quiero interrumpir. Sí, como soy empresario y en el fondo, pues digamos que a los 30 años, y como me he dedicado más a trabajar que a gastar, dicen que a partir de los 50 empiezas a gastar, y de momento no me dejan, porque no me dejan salir de casa. Pero, claro, me preocupa mucho... Puedes estar online perfectamente hoy en día. Sí, claro, pero me preocupa mucho poder seguir con una empresa a medio plazo
poder detectar las necesidades y los cambios del mercado, ser innovador, posiblemente utilizando la ciencia que me dé o los conocimientos que me dé la ciencia o la técnica, pero bueno, me gustaría hablar de ciencia, no de técnica, porque técnica se copia, ¿no? La ciencia innova, no es, tampoco innova, viene, ¿no? Pero claro, yo lo que quiero, como pequeño empresario, que lo habéis dicho, lo ha dicho Pablo ahora bien, porque como gran empresa yo he trabajado en una muy grande y bueno, me volví loco, me fui enseguida porque me sentía fatal, a lo mejor es mi forma de ser, pero ¿cómo puedo hacer todo esto gastando poquito? O sea, la neurociencia me va a hacer que el marketing sea económico, porque yo siempre tengo que inventar cosas porque no tengo presupuesto para competir con una cadena hotelera y siempre tengo que ir a buscar, que luego me vienen y dicen, ¿por qué has hecho esto? Digo, pues que tú no lo vas a hacer, porque no sé, porque es barato y porque, no sé, ahora por ejemplo hacemos publicidad por Instagram, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? No sé, si tú me ves alguna vez y ¿por qué lo haces? Pues de entrada, porque es visual, porque mi negocio es visual, te gusta o no te gusta y a partir de ahí compras o no compras, pero porque es barato, porque lo puedo pagar. Entonces, pues, ¿vamos a poder hacer marketing, digamos, económico, las pequeñas empresas? ¿O esto está reservado para gastar mucho, ¿no? Vale. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Qué respondemos? Sí, sí, sí. Yo creo que hay, no sé si Pablo estará de acuerdo, de repente podemos disentir, y esto es normal en cualquier diálogo, ¿no? Encontrar significados compartidos, no el debate puro y simple de bien. Yo pienso que hay herramientas como el live tracking, como el electroencefalograma que nosotros llamamos el casco, como la medición de la sudoración de la piel, que los estudios son relativamente baratos. De hecho, en Caracas había un señor que ahora está en Estados Unidos por cuestiones sociopolíticas, que tenía una empresa de investigación de mercados donde trabajaba pues con estas cosas. Y realmente era tan sencillo como un pequeño computador con programa, con unos cablecitos unidos al casco y para ver los ojos. Y esto se está haciendo por poco dinero en páginas web y todo. ¿Qué pasa? Que por un lado la gente no lo conoce y por otro lado, yo no sé, yo estoy en Canarias. Yo he tenido la suerte de trabajar con una empresa familiar de mi padre cuando era muy joven, después pasar a Montblanc, después pasar a MRO, es decir, diferentes empresas, diferentes sectores. Yo creo que el problema de muchas personas está en no atreverse a. Ese es el problema. Emprender es un atrevimiento. Consciente de que muchas de las cosas que vas a intentar vas a fracasar. Y yo he fracasado también, yo he tenido mis propias empresas y he fracasado. A veces por cuestiones del medio ambiente, como una crisis, allá fue una crisis política y tuve que salir porque no había más remedio, pero en neuromarketing hacer un estudio de resonancia magnética funcional, FRM, es sumamente costoso en este momento. Se dice que en el futuro todas las grandes empresas te dan su resonador magnético allá, pero hay ciertos aparatos cuyo uso pues no es costoso. Ahora depende también lo que tú entiendas por barato. Hablando de Felipe, que dice que está en Instagram, las redes sociales, y entiendo que en el caso de él es quizá lo correcto después del estudio que han hecho, pero entiendo que vienen las modas de, por ejemplo, Facebook. Todo el mundo cree que Facebook sirve para todo el mundo. Eso no es así. Facebook es muy bueno, quizás si tú tienes una buena población a donde puedes llegar, para promocionar una marca, para vender solamente algunos productos, pero no para todos. Entonces, es lo que decía Pablo, hay que estudiarlo de forma ágil y de forma rápida, porque los cambios son tan violentos que en un momento decimos, bueno, ¿y ahora qué adoptamos? ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, ahora está blockchain, y está la gente de criptomonedas, a mí me han tratado de vender esto 100 millones de veces y nunca he querido comprar. Primero, que no tengo el dinero para comprarlo, y segundo, porque le tengo un miedo horroroso, a pesar de que el blockchain me garantiza seguridad y confianza. Pero ¿quién se iba a imaginar el tema de las criptomonedas o de los drones? Pues nadie, pero de repente tú tendrás que, yo no sé, en tu negocio particular, atreverte a usar drones
o atreverte a tener sensores Internet de las cosas industriales en tu planta de fabricación para tú medir presiones, temperaturas, para tú poder a distancia manejar las máquinas, porque si no, los grandes te van a quemar. ¿Cuál es la ventaja de la empresa pequeña? La flexibilidad. Esa es la gran ventaja, el que tú puedas ser tremendamente flexible, que a veces estos grandes monstruos, no los que he citado, estos aprendieron a ser flexibles. ¿Cómo? Vamos a crear microempresas, vamos a poner equipos de trabajo autónomos, autogestionados, para que respondan y yo les doy confianza. Y han funcionado, pero es que es romper con una estructura mental. Y eso no es fácil. Amazon genera cantidad de equipos. Para hacer un botoncito en una página web, hay 4 o 5 equipos diferentes de 15, 20 o 30 personas. Cada cosa que hacen tienen como 200 o 300 equipos para meter la mano en su página web. Pues sí, es atreverse cuidando el bolsillo, porque en estos momentos, como dice Felipe, el bolsillo es clave. Se van a ir por el water, muchísimas empresas, porque no tienen los recursos, y el otro problema es que no han sabido construir credibilidad o se han excedido. Y a mí lo que me preocupa en este momento es que las generaciones de los millennials y de los Z vienen con una concepción distinta del trabajo, al menos en promedio en todo el mundo. Y dicen, a mí me interesa, sí, a mí me interesa algo que me apasione y que yo aprenda, que yo me desarrolle. ¿Cómo tú vas a desarrollar una persona si tú a esa persona no le permites cierto grado de libertad para intervenir? Tú puedes ser un guía orientador porque tienes experiencia. Eso es el problema que a mí realmente me llama en este momento la atención. Y para eso hay que conocer mecanismos mentales. Como yo, lo decía Felipe, cómo yo puedo influenciar. Yo, cuando hablé de persuasión sugestiva en el curso de ventas, me dijeron, ¿sugestión? ¿Qué es eso? Hipnosis. No. La sugestión simplemente es captar los programas mentales que tiene esa persona y tú poder, de alguna forma, sintonizar con esta persona. Se dice muy fácil, pero hay ejercicios para que tú puedas aprender a relacionarte y a que tus, vamos a decir, de alguna forma, tus energía corpocerebral pueda coincidir con la energía corpocerebral de la otra persona. No es una locura. Se dice, un científico famoso norteamericano, que en la comunicación nosotros lo que hacemos es comunicar energía e información. Energía puedes motivar e información cuando tú le transmites eso. Vale. ¿Sí? Pablo, ¿qué opinas? ¿Neurociencia puede ayudar a gastar menos o no? Sí, pero creo también, a ver, yo a Felipe lo entiendo bastante. Cuando tienes un negocio pequeño o mediano, pues digamos que hay otras prioridades y prefieres ver lo que hacen los grandes, aplicarlo y ver si funciona o no, porque si los otros invierten, lo implementan y lo prueban, pues me da a mí más seguridad de que las cosas funcionan. Entonces, aparte de la recomendación de Miguel, hay otras cosas que tal vez son más baratas, que son todas las técnicas de persuasión. Y esto sí que va directo a la mente. En toda la neurociencia se habla del cerebro primario y el cerebro racional. Y pues hay que entender que el cerebro primario tiene poder de decisión y por ahí es por donde hay que entrar. Conversarle, hacer toda una narrativa a ese cerebro primario y no dejar que la gente piense mucho, no dejar que la gente le ponga mucha lógica a las cosas, porque por naturaleza actuamos instintivamente. Entonces, están las técnicas, los equipos, la tecnología, y por otro lado está todo lo que a Felipe le hubiera gustado hacer de psicólogo, aplicar todas esas técnicas de persuasión que, bueno, ayudarán a no solamente a captar la atención, sino también a entrar bien allá donde están las emociones, que al final es lo que
nos hace tomar decisiones y preferir cosas, marcas, productos, restaurantes, platos, amigos, lugares del mundo, etc. Muy bien. A ver, ahora me gustaría preguntar a los participantes, a todos, si tenéis algunas preguntas a nuestros ponentes. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola, soy José Antonio, Hola, José. estoy en la isla de Gran Canaria, invitado por el profesor Gago Martínez, y muy interesante lo que están tratando. Yo conocí al profesor, yo soy periodista y fui a cubrir una conferencia informativa sobre neurociencia, la primera que se dio aquí, y la dio el profesor Gago Martínez en la academia, en la MBA Business School. Y fue sorprendente, ¿no? Causó un gran impacto. Hace ya de esto un par de años. Y a partir de esa época yo lo he seguido y siempre que ha dado una conferencia, un curso, un seminario, he intentado no solo asistir, sino hacer unas buenas crónicas del tema porque lo encuentro muy útil y muy necesario. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Te ha gustado la charla o no? Sí, muy interesante, muy interesante. Gracias. ¿Tienes alguna pregunta para cualquier ponente? No, no, estoy aprendiendo, oyendo y aprendiendo. Muchísimas gracias. Gracias, José Antonio. ¿Alguien más quiere preguntar algo a ponentes? Claro que estamos aprendiendo, pero no se puede aprender, o sea, ni la mitad del porcentaje en esa charla. Así que, bueno, me interesa que si podéis pasar algún tipo de información sobre las próximas charlas o sobre eso para participar más. Claro, pues allá en el chat podéis ver nuestra página web y también nuestro email. Entonces, en la página web hay información sobre nuestros cursos, nuestros programas de máster que están acreditados por Suiza, que es muy importante. A ver, espero que estás interesado en algún programa de máster, quizás, ¿sí o no? Sí, sí, pues de eso también me interesaría ver la información. Eso sale en la página web, ¿sí? Exacto, en la página web y después de la charla también lo vamos a mandar por email para facilitarlo. Información sobre máster de neuromarketing, neuroventas, neuroliderazgo, lo vamos a mandar todo directamente a tu email. Ya, vale, muchas gracias. Muchas gracias a los participantes, muchas gracias a los que estaban hablando, Miguel Ángel, Pablo y Felipe. Gracias, era muy, muy, muy interesante. Y bueno, espero escuchar algo más, espero, bueno, participar en más charlas. Gracias. Vale, muchísimas gracias a ti. Gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo sobre neurociencia, neuromarketing? ¿Algo sobre negocio? ¿Algo sobre nuestros programas, por fin? ¿Alguna persona? ¿Alguna pregunta? No, pues no hay preguntas. Pues me gustaría decir muchísimas gracias a Pablo, a Felipe, a Miguel Ángel. Ha sido muy interesante, ha sido muy útil. A ver, espero veros más en nuestros próximos eventos. A todos los participantes de esta charla vamos a mandar toda la información sobre nuestros programas. También nos vamos a invitar a nuestros próximos eventos. Otra vez espero que haya sido útil. Nuestra información de contacto está aquí en el chat. En cualquier caso, lo vamos a mandar otra vez por email. Y muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Tatiana, a Miguel, a Felipe y a todos. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Muy interesante También, todo, maestros? muchas gracias a todos vosotros. He aprendido un montón y espero que podamos seguir conociéndonos más y aprovechando y aprendiendo a través del tiempo. Gracias a todos y a las personas que han participado de una u otra manera. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Vale, hasta la próxima. Adiós todos. Adiós. Hasta luego. Chao. Adiós. Salimos. A ver si alguien me quiere preguntar algo más. Espero que haya sido muy interesante.
Gracias, Yes, Roberto. Gemma. Gracias, Henry. Gracias a todo el mundo por participar. A ver. Enrique, Ignacio, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta? Ninguna pregunta, pero gracias por la invitación. Vale, gracias, Enrique. Espero que haya sido interesante. Gracias.